Nos encontramos en Proverbios capítulo 3, donde hemos encontrado o hemos estudiado virtudes piadosas y sus beneficios. Sabemos que todo esto nosotros lo adquirimos gracias a la sabiduría, ¿no es cierto? Y hay algo muy importante que tenemos que tener en mente siempre que estudiamos Proverbios y es, ¿qué es la sabiduría? ¿Recuerdan? ¿Qué es la sabiduría? Ajá. La sabiduría es conocer o entender la palabra de Dios y aplicarla a nuestra vida diaria. Recuerden, la sabiduría no solamente se queda en el conocer, en el estudiar, sino también en el aplicar la palabra de Dios. Eso es sabiduría. ¿Ok? Entonces, las bendiciones que hemos encontrado gracias a la sabiduría es, en primer lugar, ahí en Proverbios 3, es que podemos tener una vida larga, ¿recuerda? Sí. También que puedes tener gracia delante de Dios y de los hombres. También nos podemos evitar problemas. También podemos adquirir salud. También podemos adquirir dinero, ¿no es cierto? Con la sabiduría también se puede adquirir un amor divino. También podemos adquirir bendiciones invaluables y por supuesto podemos tener paz divina. Dormir tranquilamente, exacto. Todo esto lo encontramos en Proverbios capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 26. Todo esto ya lo hemos estudiado, ¿no? Y hasta aquí nos hemos quedado. Y hoy, hermanos, vamos a estudiar otra virtud piadosa con su beneficio y su bendición, su beneficio es la bendición eterna. Ese es el beneficio que vamos a tener, la bendición eterna. Así que acompáñame a Proverbios capítulo 3, versículo 27. Vamos a leer del 27 al 35. Si Dios nos lo permite, vamos a acabar el día de hoy todo el capítulo 3. Así que vamos a leer Proverbios capítulo 3, versículo 27. ¿Ya lo tenemos? Dice así: no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. No intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón, si no te ha hecho agravio. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores, y a los humildes dará gracia. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Así que vamos a estudiar todos estos pasajes y vamos a ir analizando, vamos a ir analizando versículo por versículo, ¿ok? Así que vean cómo empieza el versículo 27. Dice el versículo 27: no te niegues a hacer el bien a quien es debido. Detengámonos aquí tantito. Esta frase de no te niegues a hacer el bien a quien es debido, esta frase traducida por la Reina Valera 60, que es la que yo estoy leyendo, no expresa realmente lo que quiere decir en el hebreo. No es una buena traducción. Esta frase literalmente se dice en el hebreo, escucha, literalmente es: no retengas el bien a su dueño. Eso es lo que literalmente quiere decir en el hebreo. No retengas el bien a su dueño, continúa diciendo el texto, cuando tuvieres poder para hacerlo. O sea, ¿a qué se está refiriendo Salomón cuando dice no retengas el bien a su dueño cuando tuvieres el poder para hacerlo? Salomón se está refiriendo, es muy sencillo, a que tú pagues las deudas. A que pagues las deudas. Así de sencillo. Salomón le está diciendo a su hijo: hijo, paga lo que debes.
Eso es lo que está diciendo. Ahora, ¿cómo se aplica esto a tu vida? Pues muy sencillo. Así tal cual. Paga tus deudas. Paga los préstamos que te hacen. ¿No es cierto? Si pides dinero al banco, págalo. Si pides dinero al vecino, págalo. Esto también aplica para los jefes, ¿no? Si un jefe tiene empleados, pues págale a tus trabajadores, ¿no es cierto? Esto también puede incluir los impuestos al gobierno. Hay que pagar los impuestos que le debemos al gobierno, ¿no? Y esto es importante porque esto las escrituras lo enseñan. Por ejemplo, ve lo que dice Romanos 13:5. Romanos 13, versículo 5. Vean lo que dice. Romanos 13, versículo 5. Romanos 13, versículo 5. Dice así: por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Y escucha, pues por todo esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Aquí Pablo, cuando usa la palabra tributos, él se está refiriendo al impuesto que se le debe de pagar al gobierno. Como lo comentamos alguna vez, esto ya lo habíamos estudiado, ¿no es cierto? Pablo escribió este libro de Romanos en el año 56 después de Cristo, ¿ok? Y muchos escritos extrabíblicos nos mencionan que en esta época el gobernador era Nerón. ¿Quién era Nerón? Era un gobernador muy, muy malo. El que quemó y persiguió a los cristianos de esa época. Nerón era un gobernador muy malo. Sin embargo, Pablo le está diciendo a los cristianos: tú, cristiano, paga tus impuestos. Sin importar lo corrupto que sea el gobierno, tú debes de pagar los impuestos. Y aparte, vean, continúa diciendo, vean lo que dice el versículo 7. Ahí mismo, versículo 7, vean lo que dice: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Nota, en su contexto, ¿para quién es el respeto? ¿Para quién es la honra que tú tienes que dar? En el contexto, vean lo que dice el versículo 1. Versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Aquí las autoridades superiores son el gobierno civil. Entonces, si el gobierno tiene o no tiene virtudes morales, si el gobierno es bueno o es malo, nosotros le debemos impuestos, respeto y honra. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Se dan cuenta? Esto es un mandato de Dios. Tú paga tus impuestos. Tú respeta a tu gobierno. Y aparte, vean con esta frase del versículo 7, al principio del versículo 7 dice: pagad a todos lo que debéis. Aquí incluye a todos. Tú paga tus deudas a todos. Si tú debes algo, págalo. Si tú no tienes para pagar, pues negocia los términos, pero el chiste es que pagues. ¿Se dan cuenta? Ese es el mandato de Dios. Como lo mencionamos, esto también aplica a los jefes, a los empresarios que tienen que pagar a sus trabajadores porque ellos les deben un sueldo. Esa es una realidad. Y eso también lo enseña la Biblia. Vean lo que dice Santiago 5:1. Santiago 5:1. Vean, vamos a estudiarlo simplemente para que vean que esto también aplica al empresario, al jefe, que él tiene que pagar a sus trabajadores. Él está obligado. Vean lo que dice Santiago 5:1. Santiago capítulo 5, versículo 1, ¿ya lo tenemos? Dice: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros,
y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Detengamos aquí tantito. Nota que aquí Dios no está condenando al rico, ¿ok? Lo que Dios está condenando es el mal uso del dinero. Eso es lo que condena a Dios. Ya que este hombre rico que encontramos aquí, él, si te das cuenta, él acaparó todo para sí mismo. Él no usó esa riqueza en un sentido piadoso, porque obviamente ahorrar no está mal. El guardar tu dinero, el que tú lo ahorres no es malo. Es un tema que vamos a ver más adelante en Proverbios. Pero aquí el problema, ¿cuál es? La actitud. La actitud que hay dentro. ¿No es cierto? Este hombre rico explota a la gente para que él acumule más para sus deleites pecaminosos. Eso es lo malo. Y vean, versículo 4, lo que dice, versículo 4. Dice, he aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras. Aquí está clamando el empleado, ¿no es cierto? Sí. Dice, el cual por engaño, el jefe los está engañando. Vean, no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado a los oídos del Señor de los ejércitos. ¿Se dan cuenta? Dice ahí, no les ha pagado a sus empleados. No les ha pagado. Y esto no es porque no tenga dinero el jefe para pagar. Ya vimos en los versículos anteriores que él sí tiene dinero, solo que lo está explotando a los empleados, está explotando a sus trabajadores para sus beneficios personales pecaminosos. ¿Se dan cuenta? Esto, por supuesto que es malo delante de los ojos de Dios. Así que si alguien es dueño de algo, de un trabajo, de algo, tiene que pagar a sus empleados porque les debe algo y él tiene que cumplir con ese pago. ¿Se dan cuenta? Bueno, a esto se refiere Proverbios 3:27. Regresando a Proverbios 3:27 dice, no retengas el bien a su dueño cuando tuvieres poder para hacerlo. O sea, paga lo que debes. Acabas de trabajar y o si tienes una deuda, págala. ¿Se dan cuenta? Tienes una deuda delante de Dios, tú tienes la responsabilidad de pagar esa deuda. Nosotros como mexicanos tenemos un mal hábito, ¿no es cierto? Sí. Nuestro mal hábito es vivir con más de lo que ganamos. Ese es nuestro mal hábito como mexicanos, ¿no es cierto? Vivir con más de nuestros ingresos. Y por supuesto, eso por desgracia nos lleva a tener muchas deudas. Muchas deudas. Y luego no las podemos pagar. Son imposibles de pagar porque tenemos el mal hábito de gastar más de lo que ganamos. Y eso es pecado delante de Dios. Eso es pecado. Nosotros como cristianos debemos de tener un testimonio diferente al incrédulo. No debemos aparentar algo que no somos. Si no tenemos, pues no tenemos y gloria a Dios. Si el día de mañana tenemos, pues gloria a Dios también. Pero no hay que aparentar algo que no somos. Y por cualquier circunstancia, por X cosas, si tú ya te endrogaste, si tú ya pediste prestado, pues habla con tus acreedores, negocia términos y paga. Sé ejemplo, porque nosotros debemos demostrar esta responsabilidad. Nosotros debemos de honrar a Dios con nuestro dinero, pagando nuestras deudas. Así honramos a Dios, pagando nuestras deudas. ¿Se dan cuenta? Y eso es lo que Salomón le estaba enseñando a su hijo en el versículo 27. Continuamos, vamos avanzando. Versículo 28, vean lo que dice Proverbios 3:28. No digas a tu prójimo. Detengámonos aquí. ¿Quién es el prójimo? Los que viven a nuestro lado. Ok, sí. Vean, el Señor Jesucristo nos enseña quién es nuestro prójimo. Así que acompáñame a Lucas 10 para entender quién es nuestro prójimo. Lucas capítulo 10. Vamos a empezar a leer desde el versículo 25 en adelante. Lucas capítulo 10, versículo 25. Vean lo que dice. Aquí el Señor Jesucristo nos muestra quién es nuestro prójimo.
para tenerlo claro, por supuesto. Lucas 10:25, vean lo que dice. ¿Ya lo tenemos? Dice así Lucas 10:25. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Detengámonos aquí tantito. Nota que el que se está dirigiendo a nuestro Señor Jesucristo, nota que no es cualquier persona. Aquí dice el texto que Él es ¿qué? Un intérprete de la ley. O sea, Él es un maestro de las Escrituras. Él se está dirigiendo a Jesús. Este maestro de las Escrituras se está dirigiendo al Señor Jesucristo con motivos pecaminosos para poderlo probar. Él lo quiere probar. A este hombre no le interesa la vida eterna. Él simplemente lo que le interesa es hacer caer a Jesucristo. ¿Ok? Y vean lo que le responde el Señor Jesucristo. Él le dijo, versículo 26, Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Nota cómo el Señor Jesucristo lo regresa a las Escrituras, ¿no es cierto? Sí. Y vean, versículo 27. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Nota, como él era un intérprete de la ley, como él era un maestro de la ley, pues él contestó correctamente, ¿no es cierto? Sí. Esta es una respuesta correcta. Él empezó a citar pasajes de Deuteronomios y de Levíticos. Pero vean lo que dice el Señor Jesucristo. Versículo 28. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Nota, aquí nuestro Señor Jesucristo, y esto es algo muy importante que tenemos que saber. Aquí nuestro Señor Jesucristo no está diciendo que las obras de la ley te van a salvar, porque lo podemos malinterpretar, ¿no es cierto? Podemos decir, bueno, si yo hago obras, si yo amo a Dios con mis fuerzas y si yo amo a mi prójimo, entonces me voy a salvar. No, el Señor Jesucristo no está diciendo que las obras te van a salvar. Lo que está haciendo aquí el Señor Jesucristo es apuntar a la intención de este hombre pecador. El Señor Jesucristo le está mostrando qué hay adentro de su corazón, porque hay una realidad muy grande. Ningún ser humano, ninguno, puede amar a Dios y a su prójimo de manera perfecta. Ninguno lo puede hacer. Nadie puede serlo. Y este hombre tenía que reconocer eso. Este hombre tenía que decir: Jesús, tienes razón. He pecado contra Dios. Yo no puedo cumplir esto. Eso es lo que tenía que decir este hombre, ¿no es cierto? Tener un corazón arrepentido por no haber aplicado la palabra de Dios, por no haber obedecido la palabra de Dios. Pero nota, este hombre no se arrepintió. Él seguía en su pecado. Vean versículo 29 lo que dice. Versículo 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Vean, ahora el Señor Jesucristo nos va a enseñar quién es el prójimo. Versículo 30. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita. Detengámonos aquí. Aquí hay algo importante. Un sacerdote y un levita, ellos eran el modelo espiritual de la época. El sacerdote y el levita eran, por así decirlo, el top de la religión judía. Ellos estaban hasta arriba de la religión judía. Pero ¿qué hicieron ellos? Ignoraron a este hombre que estaba tirado, ¿no es cierto? Dice versículo 32. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. O sea, hubo indiferencia, ¿no es cierto?, por parte de los dos. Una indiferencia al necesitado, ¿no es cierto? Pero vean, versículo 33. Pero un samaritano. Detengámonos aquí. Esto es importante. Porque cuando el Señor Jesucristo dice un samaritano, esto es una bomba para el maestro de la ley. Esto es una bomba. Claro,
Claro, porque un samaritano y un judío no se amaban. El intérprete de la ley dijo, a ver, espérame, ¿cómo que un samaritano? Si ustedes recuerdan, ellos se odiaban. Los samaritanos eran los más grandes enemigos de los judíos. Ellos no se llevaban. Los samaritanos sí tenían sangre judía, pero estaba mezclada con gentiles. Por esa razón, de alguna manera, ellos no eran una sangre pura, por así decirlo, ¿no es cierto? Porque su sangre estaba mezclada. Por eso los samaritanos eran odiados. Y según los judíos, ellos eran los más malos de todo el mundo. Por eso los menospreciaban, los hacían a un lado. Pero aquí el Señor Jesucristo en esta parábola usa a un samaritano. Y él dice, versículo 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él. Y viéndole, escucha, fue movido a misericordia. El sacerdote y el levita, ellos vieron al necesitado y ¿qué pasó? Se pasaron de largo. No tuvieron ninguna gota de misericordia. Porque, hermano, la misericordia no es decir, mira, pobrecito, pobre hombre que está ahí tirado. No, eso no es misericordia. Vean cómo es la misericordia en términos bíblicos. Aquí está. Vean, continúa diciendo el versículo 34. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Nota que la misericordia no simplemente es decir pobrecito. La misericordia es actuar, ¿no es cierto? Aplicar con hechos, no solo con palabras, sino con hechos, ¿no es cierto? Y vean, versículo 33, hace la pregunta el Señor Jesucristo. Entendiendo esta historia, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en las manos del ladrón? El maestro, vean, versículo 37, él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Nota, esto es misericordia. Esto es compasión genuina. Ver la necesidad de una persona y hacer lo que está en tus manos para ayudarle. Entonces, de acuerdo a esto, ¿quién es tu prójimo? Tu prójimo es cualquier persona con la que tú tienes contacto y con la que tú tienes una oportunidad para servirle. Ese es tu prójimo. Aquí el samaritano, pues yo creo que sí sabía que era judío. No se fijó en eso, él fue y lo atendió. Claro, sí, claro. Obviamente aquí hay que entender algo. Esta es una historia que está inventando el Señor Jesucristo para enseñarnos a aplicar la misericordia al prójimo. ¿No? Todos esos detalles pues podemos especular porque no los menciona el Señor Jesucristo, ¿no? Pero el punto de esto es hacer misericordia. ¿Y qué es hacer misericordia? Actuar, ayudar. ¿A quién? A cualquier persona. Ese es tu prójimo, ¿no es cierto? La persona que está más cerca de ti y tiene una necesidad, tú vas y la ayudas porque es tu prójimo, ¿no es cierto? Entonces, regresando a Proverbios 3:28, vean lo que dice Proverbios 3:28, que es lo mismo que estamos estudiando. Vean, Proverbios 3:28 dice, no digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo que estamos estudiando en Lucas 10, ¿no es cierto? Hay alguien con necesidad y tú tienes la capacidad de ayudarle, pues le ayudas, porque es tu prójimo, ¿no es cierto? Eso se lo está diciendo Salomón a su hijo. Quizá en ese momento, a lo mejor tú no tienes cosas materiales para ayudar al necesitado, pero orar por él, eso también es una ayuda, ¿no es cierto? Obviamente aquí depende, en la práctica, aquí depende de muchas cosas, de muchas circunstancias. O sea, habrá alguien que diga, pues yo te puedo ayudar con trabajo, ¿no es cierto? Habrá otro que diga, pues yo puedo hablar con alguien para que te dé un trabajo, ¿no es cierto?
Habrá otro que diga, bueno, pues yo te doy lo que tengo, aquí está. Y habrá otra persona que diga, pues yo no tengo, pero permíteme orar por ti. ¿No es cierto? La idea, ¿cuál es, hermano? Tener misericordia. Tener misericordia. ¿No es cierto? Y no quedarnos quietos, sino actuar, ayudar, aplicar. ¿No es cierto? La misericordia para nuestro prójimo. Porque esto muestra amor. ¿No es cierto? Esto muestra un amor genuino. Aquí se ve la compasión cristiana. Aquí se ve un corazón regenerado. Si tú eres cristiano, tú vas a ayudar. Vean lo que dice 1 de Juan 3:16. 1 de Juan 3:16. Vean lo que dice 1 de Juan 3:16. Primer carta de Juan, capítulo 3, versículo 16. ¿Ya lo tenemos? Dice así. Escucha. En esto hemos conocido el amor, en que Él, o sea, en que Cristo, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestras vidas por los hermanos. Versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? La respuesta es que el amor de Dios no mora en él, porque no ayudó, ¿no es cierto? Versículo 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Ahí está. Otra vez, ¿no es cierto? Nos lleva a la aplicación. Y esta es una gran verdad. Tu hermano, ¿tú quieres saber si eres un cristiano verdadero? Aquí está. Si tú ves la necesidad de alguien, entonces tú harás lo que esté de tu parte para suplir esa necesidad. Porque así tú vas a reflejar el amor de Dios. Esta es una gran verdad, ¿no es cierto? Tú puedes tener todo el conocimiento de Dios. Tú puedes hablar la palabra de Dios. Pero si a la hora de la acción, a la hora de la ayuda, no haces nada, no tienes compasión genuina, entonces no conoces a Dios. No conoces al Dios verdadero. Esa es la idea de este versículo. ¿Se dan cuenta? Siempre Dios nos va a llevar ¿a qué? A la acción, a la práctica. ¿No es cierto? Una implicación práctica de esto también puede ser que una persona se diga cristiana. Es que yo soy cristiano, pero yo no quiero a los cristianos. Yo no me quiero congregar. Yo no quiero tener amistades cristianas. Yo no quiero ayudar al hermano cristiano. Bueno, entonces tú no eres un cristiano. Porque no ayudas. ¿No es cierto? Porque no te involucras con tu hermano. ¿No es cierto? Esas actitudes muestran que no tienes el amor de Dios en ti. ¿A poco no? Esa es la realidad. Ahora, con esto no estamos hablando que tenemos que ser hombres perfectos, porque obviamente nadie es perfecto. Todos pecamos, ¿no es cierto? Aún nosotros como cristianos pecamos, llegamos a fallar, tenemos imperfecciones. La compasión, la misericordia no la hacemos porque pecamos, ¿no es cierto? Pero sí tenemos algo. Como cristianos tenemos que tener algo. ¿Y qué es? Dirección. Dirección. Tú como cristiano no tienes perfección, pero sí tienes ¿qué? Dirección. Tienes un estilo de vida. Tú sabes por dónde ir. Tú debes de hacer misericordia, debes de amar. ¿No es cierto? Ajá, claro. Y ese amor debe de estar presente en tu vida como cristiano. ¿Se dan cuenta? Vean lo que dice Hebreos 13:16. Atrás de Santiago se encuentra Hebreos. Hebreos 13:16. Vean lo que dice Hebreos. Hebreos capítulo 13, versículo 16. Y vean, es un pasaje que igual está muy claro. 13:16. ¿Ya lo tenemos? Escucha. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. ¿Está claro, no es cierto? No te olvides de la ayuda mutua. Pero dice aquí que es un sacrificio.
Es un sacrificio el hacer el bien y el ayudar mutuamente. Nota, esto es una manera de adorar a Dios. Ayudar a otros es adorar a Dios. Hermanos, adorar a Dios no solamente es cantar la alabanza, no solamente es venir, alzar tus manos y cantarle a Dios. Adorar a Dios no solamente es tener un corazón agradecido para con Dios, no. Adorar a Dios también es ayudar al necesitado. Como dice, es un sacrificio. Claro, por supuesto, claro, porque a lo mejor tú no tienes, pero por amor tú das y es un sacrificio, ¿no es cierto? Pero esto quiere Dios, a esto honra a Dios, ¿no es cierto? Y eso es lo que nos enseña Proverbios 3:28. Hay que dar, hay que ayudar al necesitado, al prójimo, ¿no es cierto? Seguimos avanzando, Proverbios 3, vean lo que dice, regresamos, Proverbios 3, versículo 29 y 30, vean, dice versículo 29, Proverbios capítulo 3, versículo 29, dice, no intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. Nota la frase que empieza diciendo, no intentes. Esta frase en hebreo se traduce como no planees. No planees mal contra tu prójimo. Ya dijimos quién es tu prójimo, ¿no es cierto? Cualquier persona con la que tú tienes contacto, ese es tu prójimo, ¿no es cierto? Y él dice ahí al final del texto que habita confiado junto a ti. Esa palabra confiado da la idea de un hombre que no tiene preocupación, ¿ok? Entonces lo que Salomón está diciendo a su hijo es, hijo, no planees mal contra la persona más cercana a ti, que habita sin preocupación al lado tuyo. Eso es lo que le está diciendo Salomón a su hijo. En pocas palabras, aquí Salomón se está refiriendo a una persona que te tiene confianza, ¿no es cierto? Por eso a él no le preocupa. No le preocupa estar al lado tuyo porque te tiene confianza. No se siente amenazado de que tú lo vayas a dañar. Pero la pregunta que tenemos que hacer es, ¿por qué tú querrás dañar a alguien que confía en ti? Es muy sencillo. Por el orgullo pecaminoso, por el egoísmo. Nosotros como seres humanos tenemos esa tendencia de ser egoístas, de ser orgullosos, ¿no es cierto? Esto pasa aún dentro del círculo cristiano. Tú puedes dañar a tu prójimo para satisfacer tus deseos pecaminosos, ¿no es cierto? ¿Es triste? Sí, pero es una realidad. Por el egoísmo tú puedes dañar, tú puedes hacerle un mal a tu prójimo, al que confía en ti. Esa es la realidad. Y vean, hay un ejemplo en la Biblia que me gustaría verlo. Acompáñame a Primera de Reyes 21, versículo 1. Primera de Reyes 21, versículo 1, y vamos a leer en adelante. Primera de Reyes 21, 1. ¿Ya lo tenemos? Primera de Reyes 21, 1. 21:1. Ajá. Dice así la palabra de Dios. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Detengamos aquí tantito para ponernos un poco en el contexto histórico. Si ustedes recuerdan, el pueblo de Israel se dividió en dos partes. En la parte norte, que fueron 10 tribus, y en la parte sur, que fueron 2 tribus. La parte norte se llamaba Israel y la parte sur se llamaba Judá. Bueno, en esta parte norte, que se llamaba Israel, la capital de aquella época era Samaria. Esa era la capital. Y todos los reyes del norte que estuvieron, todos los reyes fueron muy, muy pecadores. Muy pecadores, incluyendo a este rey, Acab. ¿Ok? Entonces, históricamente estamos puestos ahí. ¿Ok? Y vean lo que pasó, versículo 2. Dice, y Acab habló a Nabot diciendo,
dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa. Por así decirlo, Nabot vivía al lado del Palacio Presidencial, donde vive hoy en día nuestro presidente Obrador. Ahí vivía Nabot, al lado del Palacio Presidencial. Y vean la propuesta de Acab. Dice, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Nota, aquí el rey quiere expandir sus terrenos, ¿no es cierto? Y él quiere comprar a su vecino Nabot para que él pueda hacer una viña. Eso es lo que quiere hacer el rey Acab, ¿no es cierto? Ahora, si lo pensamos bien, pues esto suena una propuesta interesante, ¿no es cierto? Suena una propuesta interesante para Nabot, porque aquí dice que le va a dar una mejor viña, o si él quiere dinero, se lo puede pagar, ¿no es cierto? Suena interesante la propuesta, pero vean lo que contestó Nabot, versículo 3. Y Nabot respondió a Acab, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Detengamos aquí. Nabot respondió fuerte, ¿no es cierto? Sí. ¿Pero por qué? ¿Por qué respondió fuerte? Porque si Nabot vendía esta tierra, él iba a violar la ley de Dios. ¿Por qué iba a violar la ley de Dios? No. Los dos eran judíos, pero bueno, ya estaban mezclados ahí. Pero el problema aquí era que en Levítico 25, el Señor prohíbe a las familias judías vender sus tierras de manera permanente. ¿Por qué? Porque el Señor quería que el pueblo permaneciera. Entonces era un mandato que ellos no podían vender sus tierras de manera permanente. Era un mandato de Dios. Entonces Nabot le dice a Acab, yo no puedo violar la ley de Dios, porque esta propiedad es de mis padres, es una herencia de mis padres y yo la tengo que permanecer porque así Dios lo manda. Yo no la puedo vender. Entonces, vean la respuesta de este rey, versículo 4. Vean, versículo 4. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Nota, coloquialmente, como nosotros decimos, hizo un berrinche, ¿no? Hizo un berrinche el rey, ¿no? Nota, esto habla de la virtud espiritual del rey. Esto habla de la inmadurez espiritual del rey. Y esto habla de que el rey era un impío. Porque es un hombre inmaduro, es un hombre que se deja controlar por sus sentimientos, ¿no es cierto? El vecino no le dio su juguete, entonces hago mi berrinche. Es un hombre inmaduro, pecador, ¿no es cierto? Y vean versículo 5. Vino a él su mujer Jezabel. Esta mujer era igual de pecadora que él, era una mujer muy impía. Digo, al final era su ayuda idónea, ¿no es cierto? Los dos eran tal para cual, eran pecadores. Y vean lo que hizo esta mujer. Llegó Jezabel y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Una mujer, vean, aquí hay algo muy interesante, hermanos. Una mujer sabia, al escuchar las palabras de su marido, al escuchar a este rey Acab, una mujer sabia hubiera dicho, amor, piénsalo bien, piénsalo bien. Seguramente él tiene buenas razones, por eso te dijo que no te quería vender, ¿no? A ver, cuéntame más, ¿por qué te dijo que no? ¿No? Es que las tierras eran de su papá. Ah, pues qué bien, amor, porque él quiere honrar a Dios. Es un mandato de Dios que no vendamos las tierras. Él quiere honrar a Dios, ¿no? Alégrate porque tenemos a un vecino que honra y ama a Dios. No hagas berrinches porque es pecado. Mejor hay que orar para que Dios nos dé otra propiedad.
Eso hubiera hecho una mujer sabia, ¿no es cierto? Una mujer buena, una mujer piadosa. Pero Jezabel no era así. Jezabel no era así. Vean versículo 7, lo que contestó. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y arréglate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Vean lo que le dijo esta mujer a su marido. Amor, no te preocupes. Tú eres el rey y voy a usar tu poder para conseguir lo que tú quieres. En otras palabras, esta mujer le está diciendo, a mí no me importa Nabot, a mí no me importa la ley de Dios. Yo voy a hacer lo que tenga que hacer para complacerte. Nota, esta es una mujer impía, ¿no es cierto? Al igual que el marido. Y por supuesto, aquí hay algo muy importante. Esto no deben de hacer las hermanas casadas. Esto no deben de hacer las esposas. Las esposas no deben de usar la posición del marido para satisfacer los deseos egoístas del marido. Esto no lo deben de hacer. Alguien puede decir, pero Jezabel quería agradar a su marido. Sí lo quería agradar, pero a expensas de Dios, de la ley de Dios, de la palabra de Dios. Y eso está mal, ¿no es cierto? Porque es pecado. Es pecado. Ahora vean la trama, versículo 8, lo que pasó. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los príncipes que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo y poned a 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacarlo y apredarlo para que muera. Nota, en pocas palabras, armen todo un drama y mátenlo. ¿No es cierto? Versículo 11. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a los escritos en las cartas que ella les había enviado. Nota, estos hombres eran igual de impíos, ¿no es cierto? En lugar de decir, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues está mal matar a alguien. No lo vamos a hacer. En lugar de decir eso, ellos le empezaron a seguir el juego porque eran pecadores, ¿no es cierto? Versículo 12. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Aquí hay mucha perversidad, ¿no es cierto? Y esto no es nada nuevo, hermanos. Esto pasa en nuestros días, porque la maldad es grande, ¿no es cierto? En nuestros días, ciertamente hay hombres que arman todo un show para llegar a estos extremos de matar a otras personas. Versículo 14 dice: después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate, toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y vean, versículo 16. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Nota, las personas son malas, ¿no es cierto? Hay perversidad dentro del corazón del hombre. Ahora, alguien puede decir: ¿y dónde estaba Dios? ¿No es cierto? ¿Por qué Dios no salió a defender a Nabot? ¿Por qué Dios permitió esta perversidad? Si Nabot era un hombre que quería cumplir la ley de Dios, ¿dónde estaba Dios? Vean, versículo 17. Versículo 17. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: levántate, desciende a encontrar a Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado?
y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Nota, Dios conoce todo. Dios conoce todo, incluso las cosas que los gobernantes corruptos hacen. ¿No es cierto? Y nota que al final Dios va a juzgar todo a su debido tiempo. Ya sea en vida o en muerte, Dios va a juzgar con justo juicio. Nota, esto es algo serio, ¿no es cierto? Y esto es un ejemplo que podemos encontrar de muchos en la Biblia. Dios sabe lo que está pasando. Dios no va a dejar el pecado sin juzgarlo. Hermanos, Dios es el juez justo y perfecto, ¿no es cierto? Al impío que muere sin Cristo, Dios lo juzgará con un tormento eterno en el infierno, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa con el que ha creído en Cristo? ¿Qué pasa con sus pecados de esos? ¿Acaso no los juzgará Dios? Ya los juzgó. ¿Dónde los juzgó? En la cruz. Cristo tomó nuestros pecados y Dios lo juzgó. ¿Por qué? Porque Él es un juez justo. Todo pecado tiene que ser juzgado por Dios. ¿No es cierto? O tú pagas por tus pecados o Cristo paga por tus pecados. No hay de más. ¿Se dan cuenta? Entonces, regresando a Proverbios 3:29, lo que acabamos de leer es un ejemplo de lo que no debemos de hacer. Nosotros no debemos de actuar como Acab. Y es lo que enseña Proverbios 3:29, ¿no es cierto? Dice, no intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. ¿Se dan cuenta? No hay que provocar problemas por motivos egoístas. No hay que hacerle mal al prójimo simplemente por hacerle mal. No hay que hacerle mal al que está, a nuestro vecino, que está viviendo junto a nosotros. Vean, está más que claro, ¿no es cierto? Y vean versículo 30. No tengas pleito con nadie sin razón si no te ha hecho agravio. Nota, la palabra pleito se refiere a un problema legal. A eso se refiere. O sea, no hay que meternos en problemas legales por asuntos sin importancia. Eso es lo que está diciendo Salomón. Es que voy a demandar a mi vecino porque me deja la basura tirada. No, tranquilo, tranquilo. Es pecaminoso estar buscando pleitos donde las cosas se pueden solucionar de forma pacífica. Como dice el dicho, no hay que hacer una tormenta en un vaso de agua. Esa es la idea, ¿no es cierto? Vean lo que dice Primera de Pedro 3, que ahí está la aplicación para nosotros. Primera de Pedro 3:9, vean lo que dice. Primera de Pedro 3, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9. ¿Ya lo tenemos? Dice así. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Vean versículo 10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrena su lengua de mal, y sus labios no hablan engaño. Apártese del mal y haga el bien. Escucha, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Se dan cuenta? El justo, el que ha sido salvado por Cristo, el que ha sido regenerado, escucha, va a evitar problemas innecesarios, va a evitar las peleas innecesarias. ¿Se dan cuenta? Y la aplicación de esto, hermanos, empieza desde la casa. No pelees con tu cónyuge solamente por pelear. No pelees con tus hijos o con tus hermanos, con tus primos, con tus abuelos, simplemente por pelear. No seas de esas personas que
siempre traen los guantes puestos, ¿no es cierto? Sí. Que son de mecha corta. No seas de eso. Que el orgullo no domine en tu vida. Porque esa es una realidad, ¿no es cierto? Estás ahí con tu cónyuge y tú estás ahí y te dice, ¿qué pasó? Y solo bastó esa simple palabra para que tú te alteres. ¿Y qué pasó de qué? ¿Qué tienes, no? Y empieza el pleito y ahí empiezas con los guantes, ¿no es cierto? Y empiezas a inventarte cosas en tu mente que ni siquiera tienen razón. ¿A poco no? Eso es una realidad. ¿No es cierto? Hay que dejar eso atrás. Pero están tan lejos del Señor. Claro, porque no buscamos que porque se sentó, que porque se paró, que porque hizo aquello. Y por cualquier cosita te prendes y empiezas ahí. Y todo te molesta, ¿no es cierto? Claro. Claro, el otro nomás estaba ahí sentadito sin hacer nada, o no, y pasó y se hizo ahí un pleito, ¿no es cierto? Claro, se armó el relajo. ¿Por qué? Por el orgullo, ¿no es cierto? Mejor hay que buscar la paz, dice el Señor. Busca la paz, ¿no es cierto? Esa es la idea de lo que estamos estudiando en Proverbios 3:30. No busques pleitos donde no lo hay. Busca mejor la paz, ¿no es cierto? Y vean, para terminar, hermanos, Proverbios 3:31. Proverbios 3:31. Vean lo que dice. Proverbios 3:31 dice, no envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos. Esto es importante. Nota la palabra injusto, ¿no es cierto? No envidies al hombre injusto. Eso se traduce como violento. En el hebreo se traduce como violento. Y ¿sabes? Aquí hay algo muy interesante. La palabra hebrea para injusto es jamás. 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 ¿Le suena algo la palabra jamás? Jamás. No, jamás. Se los voy a decir porque a lo mejor lo tienen un poco perdido, pero jamás suena al grupo terrorista de allá de Irán. Jamás. ¿No es cierto? Así se llama un grupo terrorista, ¿no? Así se llama el terrorista. El grupo terrorista se llama Hamas, que quiere decir o se traduce como violento. Y de hecho, hermanos, por nada escogieron ese nombre árabe, porque el idioma árabe y el hebreo, por así decirlo, son como primos hermanos. Son muy parecidos en sus significados, ¿no es cierto? Y Hamas quiere decir eso, violencia. ¿Ok? Entonces, el versículo 31 dice, no envidies al hombre violento, ni escojas ninguno de sus caminos. ¿No? ¿Quién es el hombre violento? ¿Quién es el hombre injusto? El pecador, el impío, el que no ama a Dios, el que no es creyente. Dice, tú no lo envidies. Vean la razón. Versículo 32. Porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Nota, ¿por qué no debemos de envidiar a los violentos, a los impíos, a los pecadores? ¿Por qué no los debemos de envidiar? Porque Dios los va a juzgar. Dios los va a juzgar, así de sencillo, ¿no es cierto? Es que yo veo que al malo le va bien, tiene cosas buenas, tiene un gran trabajo, tiene un cuerpazo envidiable, un carro, una casa, una familia, un esposo, una esposa, y todo está bien. Pero dice el Señor, versículo 32, Jehová abomina al perverso. Versículo 33, la maldición de Jehová está en la casa del impío. Versículo 34, ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores. O sea, él se burlará de los burladores. Es lo que quiere decir el versículo 34. Es burlar. Ajá. Y versículo 35, mas los necios llevarán ignominia. Ignominia es vergüenza. Los necios llevarán
vergüenza. Los malos llevarán vergüenza. ¿Se dan cuenta? Al final Dios los va a juzgar. Vergüenza. Vergüenza. Al final Dios los va a juzgar. Por eso no debes de envidiar al malo, porque él será juzgado. Mejor sigue el camino de Dios, porque el Señor te va a dar muchas más cosas. Ahí está, ahí mismo está, vean, versículo 32, a la mitad dice, mas su comunión íntima es con los justos. O sea, Él va a estar contigo. Versículo 33, pero bendecirá la morada de los justos. Nota, sea cual sea la situación, Él estará bendiciéndote, ¿no es cierto? Versículo 34, a los humildes dará gracia. Y al final, versículo 35, los sabios heredarán honra. ¿Se dan cuenta? No hay que envidiar al malo, porque tú tienes bendiciones eternas. Tú tienes bendiciones más grandes. El impío no las tiene. Y aunque no lo creas, hermanos, la bendición de Dios es la bendición más grande que cualquier cosa apreciada en este mundo, ¿no es cierto? Sí. Entonces no envidiemos al incrédulo. Claro, si Dios te quiere bendecir, te va a bendecir. Esa es una realidad. Pero si no te bendice, no pasa nada. Tienes que tener algo seguro. Tú tienes estas bendiciones. Estas bendiciones tú ya las tienes. Dios estará contigo. Dios te bendecirá. Él no te desamparará, ¿no es cierto? Tú vas a heredar la honra porque tú eres hijo de Dios, ¿no es cierto? No envidiemos al incrédulo. Se ve muy bien, sí. Las cosas del mundo se ven bien. Claro. Y al final, todo esto lo juzgará Dios. Al final, Dios juzgará todas las cosas. Al final, todo lo que tiene el impío y al mismo impío, Dios los llevará al infierno, a un castigo eterno. ¿No es cierto? Entonces, ¿para qué vamos a envidiar esas cosas? Mejor aceptemos las bendiciones eternas de Dios, porque son eternas. Y ahí es donde el Señor nos quiere. Y esto Salomón se lo enseñaba a su hijo. Y así acabamos Proverbios capítulo 3.